Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3. La USG era mucho más grande de lo que esperaba Izuku. Incluso Kiki quedó impresionado por la magnitud y el realismo de los simuladores. Y en lugar de ver cualquiera de esas zonas en persona, Izuku estaba cómodamente instalado en el centro de mando de la USG, esperando la llegada del 1A. Se giró en su silla de oficina requisada y miró las imágenes de las cámaras en una pared mientras pasaban. Todavía no hay señales de la clase de héroe. ¿Quieres parar ya? Me estás mareando, se quejó Kiki, pisando a fondo para arrastrarlos hasta detenerse frente a la consola de la computadora que controlaba las configuraciones ambientales y de peligro en las 6 zonas. ¿Puedes marearte?, preguntó Izuku, preguntándose cómo funcionaba eso. Sí, y prefiero no saber qué pasa si me enfermo aquí, gruñó Kiki. Izuku hizo una mueca ante la imagen mental que evocaba. Luego sacudió la cabeza y giró la silla hacia donde había instalado su computadora portátil en un extremo de la consola. Ya tenía abierto un documento cifrado y 20 páginas etiquetadas con los nombres y fotografías escolares de la lista de clases de 1A. Nezu también le había dado el nombre de la peculiaridad de cada estudiante, pero Izuku tuvo que reunir toda la información adicional por sí mismo. Después de pasar demasiados minutos mirando los controles de zona, e ignorando la tentación del gran botón rojo literal con la etiqueta parada de emergencia encerrado debajo de una cubierta de plástico, la puerta principal de la USG finalmente se abrió. Cogió el cuaderno que también había traído consigo y se inclinó más cerca de la pantalla que mostraba la entrada. La computadora portátil era genial, pero no podía dibujar en ella. Le pediría a Nezu que escaneara las páginas después de terminarlas todas. Por ahora, Izuku tenía 22 disfraces para dibujar. La primera página ya mostraba un boceto detallado del disfraz de 13. Y su autógrafo. Cuando solo 21 personas entraron al edificio, Izuku frunció el ceño y sacó la página del horario de su mochila. Sí, decía que se suponía que habría 20 estudiantes y 2 profesores adicionales. Al examinar a los presentes, Izuku vio a Era Cereal. Nadie más parecía lo suficientemente mayor y cansado para ser un héroe de pleno derecho. ¿Hubo algún incidente en otro lugar del campus que hizo que el tercer maestro se retirara? Izuku se mordió el labio inferior mientras comenzaba a esbozar un boceto de Oyama. Izuku había juzgado mal. Cuando se dio cuenta de que el día que los villanos iban a atacar era el mismo que el viaje de 1A a un centro de entrenamiento remoto, pensó con seguridad que 1A era el objetivo. ¿Y si se equivocó? Bueno, entonces al menos tendrás terminado parte de uno de tus principales proyectos semestrales. Izuku resopló. Bienvenido. Y no es que los villanos tengan que atacar ahora mismo. Los Zerolinks estarán aquí por un par de horas. Tendría sentido organizar un ataque lo suficientemente avanzado en ese intervalo de tiempo como para que los mocosos héroes ya estuvieran escondidos o al menos dispersos por las instalaciones. Verdadero. Será mejor que mantengamos los ojos bien abiertos, comentó Izuku distraídamente, cambiándose ya para dibujar el muy revelador disfraz que llevaba Yao Yorozu. Hizo una pausa cuando sintió algo entre emoción y cautela por parte de su compañero de cuerpo. Kiki, ¿crees que hay cámaras aquí? Izuku miró subrepticiamente a su alrededor, notando uno en una esquina del techo apuntando a la puerta de la habitación y otro detrás de un panel de vidrio incrustado en la consola. Estaba inclinado para atrapar a cualquiera que intentara acceder a la computadora o a los controles de zona. Izuku se mordió el labio y volvió a su computadora portátil, frunciendo el ceño. Realmente estaba excesivamente lejos de las cámaras de seguridad. Debería acercarlo. Deslizó la computadora portátil a lo largo de la mesa de la consola hasta que quedó justo frente a la cámara integrada, bloqueando su vista. Él sonrió. Era mucho más fácil llegar a ese lugar. ¿Por qué no lo había instalado allí para empezar? ¿Estabas diciendo? Kiki se rió en sus cabezas. Después de calmarse, dijo, está bien, chico, quédate quieto un segundo. Izuku volvió a mirar las imágenes de la cámara mientras Kiki hacía lo que estaba haciendo. Después de unos segundos, Izuku pudo sentir baba resumando de la piel sobre el cuello de su camisa y del lado derecho de su cara. Izuku levantó una ceja y esperó.
Una vez que se acumuló suficiente baba allí para hacer que Izuku se sintiera un poco desequilibrado, el entumecimiento subió a su garganta y reflexivamente contuvo la respiración. Ekiki confiscó el control de su boca para escupir. ¿En serio? Podrías haberme avisado, refunfuñó Izuku. Ekiki guió su mano hasta la masa de baba que se aferraba a su cuello. Una vez que Ekiki puso sus globos oculares, no, Izuku no estaba pensando en eso ni en dónde Ekiki los había estado almacenando dentro de su cuerpo, en el limo externalizado, sacó de su boca una amplia sonrisa. Aquí vamos. Ahora tenemos 2 pares de ojos con quienes mirar. Izuku tuvo solo un momento para considerar los beneficios de eso cuando la visión doble lo golpeó con un terrible dolor de cabeza. No creas que esto está funcionando. Algo en su cerebro cambió y el conjunto extra de imágenes desapareció tan rápido como habían aparecido. Izuku parpadeó aturdido cuando Ekiki le envió una disculpa mental. Mierda. Culpa mía. Deberías haber sabido que tu cerebro no sabría qué hacer con eso. Mantendré la vista separada. Izuku suspiró y se masajeó la frente antes de volver a levantar su cuaderno. Gracias. Sin embargo, podemos jugar con eso más tarde. Podría resultar útil algún día. Izuku resistió la tentación de escribir sobre todas las implicaciones y posibilidades presentadas por Ekiki, que conserva la capacidad de sentir cosas a través del limo fuera del cuerpo de Izuku cuando lo posee, y puede dirigir sus propios sentidos a través del cerebro de Izuku. Ignoró las preguntas que quería hacer, al igual que ignoró la vaga sensación de tirón en su cuello o como la piel de la que emergió la baba picaba ligeramente. Me salen las pantallas de la izquierda. Tienes razón. Se compartió un sentimiento de acuerdo y se dispusieron a trabajar, observar y esperar. Terese estaba dando una especie de discurso. Las cámaras aquí no tenían audio, lo cual era molesto, pero al menos el discurso mantuvo a los estudiantes en un lugar durante un tiempo decente. Tenía esquemas muy aproximados de cada estudiante y un puñado de notas sobre el equipo de apoyo, o la falta de él en el caso de Agakure, de varios antes de que los estudiantes aplaudieran, indicando el final de la conferencia improvisada. Izuku se tomó un descanso para estirar la mano y casi se cae de la silla cuando varias de las imágenes de la cámara se volvieron estáticas o se apagaron a la vez, y las luces parpadearon. ¿Qué? ¿Qué cámaras habían sido esas? ¿Qué está pasando? Su cabeza giró sobre sí misma y sus ojos se centraron a la fuerza en una pantalla en particular. Era una vista lejana de la zona montañosa. Había electricidad formando un arco desde un lugar cerca de la pared. El control de su visión se liberó e Izuku escaneó las pantallas restantes. Rápidamente se dio cuenta de que todas las cámaras de la zona montañosa estaban fuera de servicio. ¿Se había fundido algún fusible? No lo creo, Izuku. Ekiki redirigió los ojos de Izuku a una de las cámaras de la plaza, pero lo que llamó su atención fue una nube de niebla negra púrpura arremolinada. Esa es la peculiaridad que Hiran usó para enviarme de regreso a Musutafu después de Stein. Observaron con horror cómo los villanos comenzaron a inundar la plaza a través del portal. Tenemos que hacer algo. Sin intercambiar palabras, Ekiki rápidamente devolvió su baba y sus ojos al interior del cuerpo de Izuku. Lo último que necesitaban en este momento era dividir su atención. Además, los ojos de Ekiki eran un punto débil establecido. Es mejor no exhibirlos cuando también podrían ser atacados. Izuku sacó su teléfono celular mientras Ekiki terminaba. Sin señal. Maldita sea. Entonces, pedir ayuda de la forma habitual estaba descartado. Si las cosas se pusieron realmente mal, todavía tenían. Y ahora los estudiantes estaban desapareciendo a través de más portales de color negro púrpura. Bien, eso califica como realmente malo. Izuku se lanzó a buscar su mochila, rebuscando entre sus libros escolares y los diversos artilugios que Atsume había puesto en sus manos esta mañana. Sacó un cilindro de metal con Plus Ultra Rocket Flare, Atsume Industries impreso en el costado. Comenzó a levantarse antes de darse la vuelta para sacar una pequeña caja del bolsillo delantero de su bolso. No estaba seguro de si la bengala de Atsume podría atravesar la estructura metálica reforzada de la sala de control, pero justo afuera, no debería tener problemas para atravesar hormigón y vidrio.
El único problema era la posibilidad de patrullar a los villanos. Abrió la puerta de la sala de control y contuvo la respiración. Cuando no escuchó a nadie más cerca, salió sigilosamente de la habitación tipo búnker hacia el interior de la tienda en la que estaba disfrazado. Estaba en una esquina de la zona de ruinas. Una vez, a unos metros de la sala de control, Izuku abrió el pequeño estuche para revelar los auriculares en los que Atsume había estado trabajando. Izuku realmente esperaba que no explotaran mientras se los ajustaba a los oídos. Suspiró una vez que estuvieron en su lugar sin incidentes, aunque el ligero temblor de sus manos no lo hizo detenerse. Frunció el ceño ante su propio temblor. Era un justiciero, por el amor de Dios. Los villanos vinieron con el territorio. Aunque casi siempre había tenido respaldo cerca en forma de Eraserhead, incluso los operadores 119. Aquí él era solo un estudiante que no pasó el corte para ser heroico y no tenía respaldo. Y hubo muchos villanos. Sopesó sus posibilidades mentalmente y no le gustaron sus probabilidades, incluso con 2 héroes profesionales en el mismo edificio. 13 era principalmente una heroína de rescate y casi nunca luchaba contra villanos debido a lo letal que podía ser su peculiaridad. Y Eraserhead, aunque extremadamente competente, era solo una persona contra docenas. Hizo su mejor trabajo 1 a 1 en emboscadas. Los estudiantes eran comodines, pero literalmente habían tenido un ejercicio práctico de heroísmo solitario antes de hoy. Lo más probable era que la mayoría de ellos no supieran nada sobre pelear, y mucho menos luchar contra alguien que quería herirlos gravemente o matarlos. Todo esto hizo que las cosas muy probablemente salieran mal. Izuku casi deseó no ser tan inteligente. Ekiki tomó suficiente control para estabilizar sus manos y su ritmo cardíaco. Luego empujó mentalmente a Izuku para sacarlo de su espiral. Oye, Izuku, ¿conoces ese antiguo dicho sobre Roma? Izuku intentó concentrarse. Cuando fueres haz lo que vieres. ¿Qué tenía eso que ver con algo? Sí, ese. Entonces, ¿cuándo estarás en Wa? ¿Cuál es esa moto? Izuku sonrió temblorosamente. Cuando estés en Wa, ve más allá, Plus Ultra. Golpearon la base de la bengala del cohete contra el piso de concreto, manteniendo el tubo estacionario mientras el mecanismo interno hacía clic, lo que provocó que se disparara. Tosió y farfulló ante la cara llena de humo que recibió justo después. Parecía que Atsume todavía tenía algunos errores que solucionar. Agitó los brazos para aclarar el aire y miró hacia arriba para ver que la bengala ya había atravesado el techo de la tienda. En realidad, estaba más cerca de derretir que de cortar. Los bordes del agujero en el techo brillaban. Mientras observaban, una masa de algo fundido goteó del agujero y cayó sobre la mano derecha de Izuku. Ekiki tuvo que apretar la mandíbula para amortiguar el ruido que hizo Izuku mientras se sacudían la sustancia ardiente. Ekiki adormeció la quemadura que se extendía por sus dedos lo más rápido posible, e Izuku trabajó lentamente su mandíbula después de que la soltó. Echó un vistazo a su mano e hizo una mueca. Eso va a dejar cicatriz. Saltaron cuando pudieron sentir la explosión de lo que sea que Atsume había usado para la parte sonora de la bengala. Izuku levantó la vista con los ojos muy abiertos. ¿Qué tan fuerte hizo Atsume esa cosa? Luego sonrió. Alguien tuvo que haber oído esa cosa, y si no la oyó, la vio. La ayuda estaba en camino. Izuku. No quiero hacer estallar la burbuja, pero todo el mundo lo habrá oído y visto. Ekiki empujó una imagen mental de todos esos villanos en la plaza al lado de la mente de Izuku. La sonrisa de Izuku cayó. Mierda, acababa de revelar su puesto. Con tantos villanos, definitivamente alguien vendría a investigar. Se quitaron los auriculares con cancelación de sonido de sus oídos, recogieron la lata de bengalas gastada y se retiraron a la sala de control lo más silenciosamente posible. Una vez dentro, cerraron la puerta con llave, esperando que las paredes de 10 centímetros de espesor y la puerta les dieran tiempo suficiente si los encontraban. Era hora de lo que no estaban seguros, pero tenían media bolsa de equipo de la marca Atsume para usar potencialmente. Pero antes de ponerse el equipo, Izuku inspeccionó las cámaras y parpadeó sorprendido cuando vio peleas en casi todos. Los estudiantes habían estado dispersos por las instalaciones, no llevados a la base secreta de algún villano ni arrojados al océano.
Eso fue mejor de lo que esperaba. Lo malo es que ahora todos estaban luchando contra villanos. Izuku se quedó boquiabierto al ver a Todoroki Shoto, fácilmente reconocible por su cabello rojo y blanco, congelar a una docena de villanos en su lugar en un instante. Una pequeña voz en la parte posterior de la cabeza de Izuku preguntó cómo había planeado alguna vez estar al lado de gente así. Mientras observaba, un villano solitario logró liberarse y cargó contra Todoroki por detrás, aparentemente imperturbable por el frío. Izuku entrecerró los ojos. Espera, ¿era ese el tipo con la mutación de ogro y una tolerancia anormalmente amplia a la temperatura del otro día? Izuku no recordaba que sus mutaciones fueran tan pronunciadas, pero después de un momento de observar cómo se movía el hombre, Izuku estuvo seguro de que era él. Jiran hizo que Izuku analizara a los villanos para este ataque. Realmente no debería sentirse traicionado, no era como si Jiran supiera que fue a la UAO que iba a estar aquí hoy, pero aquí estaba. Miró a su alrededor, contando a los estudiantes hasta que dio cuenta de todos menos un puñado, y probablemente estaban en la zona montañosa con sus cámaras caídas. La mayoría de los estudiantes estaban en grupos de 2 o 3, pero un estudiante solitario hizo que Izuku se detuviera. Ojiro estaba solo en la zona de conflagración, y al menos 2 de los villanos con los que luchaba tenían peculiaridades de piroquinesis. Izuku frunció el ceño, deseando poder hacer algo para ayudar. ¿Qué pasa con ese botón de parada de emergencia? Oh sí, eso fue una cosa. Bien pensado, Ekiki. Izuku bajó el bote de bengalas tan fuerte como pudo sobre la caja de plástico, sonriendo cuando se rompió. Un segundo golpe rompió la caja en varios pedazos, e Izuku pudo alcanzar los fragmentos irregulares para presionar el botón. Varias luces rojas comenzaron a parpadear en la consola, pero cuando Izuku volvió a mirar las imágenes de la cámara, dejó escapar un suspiro de alivio. Los incendios de la zona de conflagración se apagaron, el nivel del agua de la zona de inundación comenzó a bajar y la lluvia y el viento de la zona de aguacero se apagaron. También detuvo la cuenta atrás para el próximo terremoto de la zona de deslizamientos de tierra. Izuku se sintió un poco enfermo al pensar en los estudiantes de primer año atrapados por sorpresa en un deslizamiento de tierra provocado por el hombre. Les habían dado a los niños tantas oportunidades de luchar como pudieron. Ahora a defenderse. Abrieron la mochila de Izuku y comenzaron a sacar un dispositivo tras otro y a colocarlos en el suelo en montones de útiles y no útiles de inmediato. No recuerdo lo que hace. Izuku murmuró mentalmente los nombres y funciones que podía recordar. Atsume los había abrumado un poco esta mañana. Cuando Izuku le contó que había seguido el curso de héroes para su entrenamiento de rescate, ella lo había equipado con mucho entusiasmo. Lo único que querían era la bengala, pero no se quejaban. Se concentraron tanto en analizar sus opciones para contraatacar que se perdieron cuando un villano real entró en la sala de control detrás de ellos. La presión del aire cambió como si hubiera una corriente de aire, y esa fue toda la advertencia que recibieron antes de que el mundo se cayera debajo de ellos. Ekiki entró en pánico y endureció un poco de baba debajo de la piel de Izuku y alrededor de sus articulaciones, con la esperanza de amortiguar su aterrizaje. Reaccionó justo a tiempo para que el portal los escupiera unos metros por encima del cemento. Rodaron y se pusieron de pie torpemente mientras Ekiki devolvía su baba a la normalidad. Era probable que Izuku tuviera algunos moretones desagradables más tarde, pero no había nada roto. Estaban en la plaza, notó Izuku con horror. Un sonido extraño, como el de alguien moviendo una lámina de plexiglas, atrajo su atención y la de Ekiki hacia el borde de la zona de inundación. El corpulento villano de piel oscura golpeaba con sus puños una esfera rosada y translúcida, la peculiaridad de Uchiyama, Bubble Barrier, que rodeaba a un grupo de estudiantes. Izuku no pudo ver cuántos desde este ángulo. Había visto a Uchiyama, a Tsuji Mineta en la zona de inundación, cuando estaba de regreso en la sala de control, aunque es posible que ya hayan recogido a 1 o 2 estudiantes más. Date prisa, Nomu, dijo una voz ronca. Los ojos de Izuku y Ekiki se fijaron en el flaco villano con los brazos cruzados. Llevaba manos desmembradas. Quiero conseguir algunas muertes más antes de que abandonemos esta incursión. Izuku se tensó, Ekiki una fracción de segundo detrás de él.
Ese villano parecía estar a cargo y las manos implicaban que era un asesino experimentado. Y posiblemente taxidermista o funerario. Esas no eran profesiones comunes y facilitarían la identificación del villano después de que salieran de aquí. El dúo revisó sus alrededores en busca de posibles rutas de escape y encontró la plaza llena de villanos inconscientes y semiconscientes. Ninguno de ellos parecía lo suficientemente herido como para mantenerlos fuera de la pelea una vez que despertaron. Tendrían que vigilarlos y escucharlos. Algunos de ellos debían tener peculiaridades a distancia. Entonces vieron rojo. Un charco, preocupantemente grande. Y en su centro, en el cemento agrietado y lleno de cráteres, yacía Eraserhead. La sangre manaba perezosamente de las heridas en su cabeza y cara. Sus brazos también estaban en ángulos antinaturales, pero Izuku solo registró el último de forma periférica. Estaba atrapado en la sangre. Esta era una imagen demasiado familiar. Ekiki se acercó más a su mente compartida y ahuyentó algunos de los recuerdos de callejones oscuros y contenedores de basura ensangrentados. No estás allí, chico. Eraserhead es un bastardo duro. Se necesitará más que esto para mantenerlo abajo. Todavía está vivo y la ayuda ya está en camino. Aunque probablemente le vendría bien estar fuera de la línea de fuego. Izuku se estremeció y parpadeó, apartando la mirada de su mentor, que estaba demasiado quieto pero aún respirando. Correcto. Necesitamos sacarlo de aquí. Al menos uno de estos villanos lo mataría sin pensarlo dos veces. Izuku silenciosamente comenzó a retroceder hacia el héroe incapacitado mientras mantenía sus ojos en el líder villano y el potenciador de fuerza con pico. No dieron más de unos pocos pasos antes de que el villano del portal negro púrpura se rematerializara junto al chico de la mano. Shigaraki Tomura, encontré al responsable de esa explosión. Parece haber sido una bengala de alta potencia. El villano de la mano, Shigaraki, volvió sus siniestros ojos rojos hacia Izuku, haciendo que él y Ekiki se congelaran en las puntas de sus pies. El villano gruñó y se rascó el cuello. Un NPC invocador, y se suponía que no deberías estar aquí. ¿Eres un engendro aleatorio o un mini jefe? Parece ser un estudiante de apoyo, si el equipo que tenía consigo y la falta de vestuario son indicadores, dijo el villano del portal. Shigaraki ladeó la cabeza. Entonces, un encantador de bajo nivel. Me pregunto qué hace alguien como tú aquí. Izuku permaneció en silencio externamente. Internamente, hubo muchos gritos además de tratar de descubrir a los villanos. El brumoso tenía una peculiaridad de transporte /portal que podía usar con otros o con él mismo. Iba a ser increíblemente difícil luchar contra él, especialmente porque todo su equipo había quedado en la sala de control. En cuanto a Shigaraki, ahora que el villano se había vuelto hacia Izuku, podía ver cómo el villano sostenía sus manos, las que realmente estaban unidas a él, no las desmembradas que actuaban como mórbidos accesorios de moda, le recordaban a Uraraka. Tenía una peculiaridad de activación de 5 puntos y probablemente era bastante destructiva, fuera lo que fuera. Aunque, la forma irreflexiva en que el villano picudo atacó la peculiaridad de Uchiyama, podría ser algo similar a la peculiaridad del dictador, un manejo de títeres basado en el tacto, o tal vez una forma de control mental. Izuku se perdió en su análisis y no respondió a Shigaraki. Pareció irritar al villano. O simplemente estaba impaciente. Izuku se inclinaba a creer lo último. De cualquier manera, el villano atacó a Izuku con las manos extendidas y estirándose. Definitivamente una peculiaridad de 5 puntos. NPC inútil, te enseñaré a ignorar al personaje principal, gruñó el hombre, deslizando una mano hacia la cara de Izuku. Izuku dio un paso adelante y hacia un lado para ponerlo fuera de la guardia de Shigaraki y se enfrentó al avance del hombre con un golpe en la parte exterior del codo extendido de Shigaraki. Desafortunadamente, no golpeó lo suficientemente fuerte como para romper la articulación. Siupan se sentiría decepcionado. Tranquilo, Izuku. Recuerda que tienes la mano derecha quemada. Intenta no estropearlo aún más. Izuku hizo una mueca ante el recordatorio y flexionó su mano herida para sentir qué tan tensa estaba la piel dañada. Shigaraki notó el movimiento y sonrió detrás de la mano embalsamada en su rostro.
Luego volvió a atacar. Izuku esquivó al villano, alejándolo de Eraserhead y los estudiantes dentro de la burbuja de Uchiyama. Se dirigió hacia uno de los villanos caídos y aún inconscientes, con la esperanza de robarles una pieza de su equipo. A Izuku le encantaría un arma en este momento. Demonios, se las arreglaría con sus ganchos de agarre si tan solo los tuviera. Shigaraki lo persiguió con bastante facilidad, pero sus ataques comenzaron a acelerarse cuando Izuku no pudo asestar más golpes. Izuku luchó por mantenerse fuera de su alcance, impresionado de mala gana por la velocidad del hombre. Estaba a la par con Eraserhead, aunque no se acercaba a la velocidad con la que Stein había instruido a Izuku solo unos días antes. Por sí solo, Izuku no era rival para Eraserhead, y mucho menos para Stein. Pero con Ikki presionado en su mente para leer sus intenciones y sincronizarse con sus movimientos, podían mantenerse un paso por delante. Trabajaron para conservar su oxígeno, haciendo los movimientos más pequeños que podían permitirse para evitar las manos de Shigaraki. Cuando alcanzaron al villano caído al que habían estado apuntando, Izuku se molestó al descubrir que era uno de esos villanos que confiaban demasiado en su peculiaridad. Ni siquiera llevaban encima un cuchillo o una palanca. Izuku le refunfuñó mentalmente a Ikki y evitó al villano mediocre. Shigaraki lo siguió, pateando el brazo de la persona inconsciente cuando tropezó con él. Le gruñó a Izuku cuando él y Ikki aprovecharon la oportunidad para darle un golpe con la palma de la mano izquierda en el codo derecho del hombre. Si no podían ejercer la fuerza necesaria para inutilizar la articulación de un solo golpe, aún podían fatigarla con múltiples. Y podrían haberlo logrado si no hubieran perdido la concentración. Un estallido de presión de aire y un terrible crujido anunciaron el fracaso del don de Uchiyama. Izuku y Ikki se dieron la vuelta a tiempo para ver la construcción rosa translúcida romperse y disolverse en el aire. Más allá, Izuku pudo distinguir a los 3 estudiantes de la zona de inundación. Uchiyama no se veía tan bien. Estaba pálido como el papel de un cuaderno y tenía un rastro de sangre desde la nariz hasta una mancha de tamaño decente en el cuello de su disfraz. Mientras Izuku observaba, los ojos del chico se pusieron en blanco y cayó. Azui lo agarró y saltó con él bajo un brazo y Mineta bajo el otro. Mineta gritó y lanzó bolas que crecieron de su cuero cabelludo al enorme villano. Una parte distante de Izuku notó lo rápido que las esferas volvían a crecer del cuero cabelludo del niño y se preguntó cómo sería el cuidado del cabello para una peculiaridad como esa, pero el resto de él estaba elogiando el brazo lanzador del niño. Mineta golpeó al villano en la cara con varias esferas, pero Izuku no pudo sentirse mal cuando se pegaron a los ojos y el pico del villano. El resto cubría el suelo alrededor del villano, probablemente para... El dolor golpeó a Izuku de repente. Era como las explosiones de Kacchan en el ardor, pero donde ese dolor era intenso pero breve, este lo devoraba más profundamente y más a un ritmo tortuosamente lento. Izuku se preguntó si esto debía ser lo que se sentía al tener metal sobrecalentado contra la piel. Ikki los alejó de la fuente del dolor y bajó la vista para ver que la mitad de su pantalón derecho había desaparecido y la piel debajo se desconchaba, se descamaba y se caía, desintegrándose. Y todavía lo era a pesar de que Shigaraki ya no los tocaba. Un efecto persistente, notó una parte histérica del cerebro de Izuku. ¿Cuánto tiempo antes de que se detuviera? Se detuvo por sí solo. ¿Es esto lo que le pasó a la gente de donde vinieron esas manos desmembradas? ¿Fue así como murió Midoriya Izuku? De un toque en un momento de falta de atención. Había pensado en la muerte más de lo que probablemente era saludable en su vida, pero siempre había pensado que moriría en el campo como un héroe, naíz o en un callejón después de que sus matones llevaron las cosas demasiado lejos o por su cuenta. El punto es que todos esos escenarios lo dejaron aislado al final. Por doloroso que fuera, este no era el peor camino por el que podía ir. Al menos no estaba solo. Solo esperaba que Ikki y todos los demás salieran con vida. Toshinori tenía mucha experiencia al llegar tarde a su vida. Llegó tarde para recibir su don. Dominó One for All demasiado tarde para salvar a Nana. Localizó a All for One demasiado tarde para rescatar a cientos de personas que habían sido víctimas de las redes de tráfico y experimentación del villano. Se dio cuenta demasiado tarde de que All for One había estado jugando con él en su pelea.
Después de la lesión de Toshinori, solo se había familiarizado más con esa tardanza. La gota que colmó el vaso fue darse cuenta demasiado tarde de que había perdido las botellas en las que había metido al Sludge Villain. Ese villano secuestró, por un tiempo Toshinori había pensado que había asesinado al mismo chico peculiar que Toshinori ya le había rescatado una vez. Toshinori no había estado allí para salvar al niño por segunda vez. Eso fue en Toshinori. Ya no había podido negarlo. Ya no era el héroe que alguna vez fue. ¿Había sido alguna vez el héroe que quería ser? No, si lo hubiera sido, Nana todavía estaría viva. Ya era hora. Tampoco podía arriesgarse a que llegara demasiado tarde para elegir un sucesor. Entonces, aceptó la oferta de Nezu de enseñar en la UA e incluso conoció a Nighteye y su pasante. Lemillion había rechazado la peculiaridad de Toshinori antes de que Toshinori pudiera decidir si quería ofrecérsela. Toshinori deseaba haber tenido tanta convicción y confianza en sí mismo cuando era más joven. Mirai había hecho un buen trabajo enseñando a su pasante. Quizás eso era algo con lo que Toshinori podría ayudar a otro joven héroe, la confianza en sí mismo. Dios sabe que nunca obtuvo eso de su propio mentor después de que Nana fuera asesinada. Cuando Toshinori no estaba patrullando, estaba estudiando para obtener el título de enseñanza a distancia en el que se había inscrito. Apenas iba a terminar los requisitos académicos antes de que comenzara su empleo en la UA, pero Nezu le aseguró que podría obtener sus horas de residencia en el trabajo. Mientras obtuviera sus horas, a nadie le importaría realmente que en el papel las hubiera obtenido después de comenzar a enseñar. Bueno, nadie excepto Aizawa y el propio Toshinori. La primera porque Toshinori no tenía experiencia con los estudiantes antes de recibir 2 clases impresionables, y la segunda porque parecía que otra vez era demasiado tarde. Toshinori se había sentido como un impostor mientras se sentaba con los otros héroes convertidos en maestros para ver el examen de ingreso heroico. Había muchos jóvenes prometedores con fuertes peculiaridades, pero Toshinori encontró que su atención se dirigía hacia los candidatos menos llamativos. Después de hablar con Mirai y Togata, Toshinori buscó al estudiante y descubrió hasta dónde lo había llevado Mirai. Desde el niño con la peculiaridad difícil y el sueño imposible hasta el héroe que quería, y sabía que algún día podría, salvar 1.000.000. Gente. Toshinori no pudo evitar recordar que había escuchado esa historia. Y se encontró queriendo ofrecer la misma oportunidad a otro aspirante a héroe. Así que estuvo atento a aquellos que tenían el corazón pero que tal vez necesitaban un poco de ayuda para realizar su sueño. Cuando se desató el puntero cero, los ojos de Toshinori se posaron en un chico de cabello negro que inmediatamente dejó a los robots con los que estaba luchando para ayudar a otros a huir del enorme robot. Justo antes de que se acabara el tiempo, el niño empujó a otro estudiante fuera del alcance del puño del puntero cero. Toshinori se tensó mientras veía al chico cruzarse de brazos, algo cambió en su apariencia, probablemente su peculiaridad, y recibir el golpe. Fue arrojado contra una pared, pero el puño del robot tenía una enorme abolladura. El niño se puso de pie tambaleándose cuando sonó la sirena del final, luciendo un poco mareado, pero no peor. Toshinori sorprendió a Nezu mirándolo y sonriendo. El director se acercó para decir: "Ah, el joven Kirishima Eihiro, un joven interesante con una peculiaridad cada vez más endurecida. No hay notas negativas en su expediente, pero sí algunos informes de que fue objeto de acoso en la escuela secundaria. Su confianza se vio afectada por esto, pero aún así se puso a prueba, aunque en el último minuto". Toshinori reflexionó sobre lo que Nezu le había dicho hasta que escuchó a otro de los profesores jadear. Levantó la vista mientras Cemento salía apresuradamente de la habitación, con Aizawa corriendo detrás de él. Escaneó los monitores hasta que vio lo que los había impulsado a actuar. Un estudiante de otro centro de pruebas quedó atrapado bajo los escombros. El puntero cero se había detenido a pocos metros de ella. Nezu rebobinó el metraje para ver lo que se habían perdido mientras hablaban del joven Kirishima. Toshinori hizo una mueca, con un costado retorciéndose en simpatía, cuando la vio ya atrapada cuando otra sección del edificio encima de ella se rompió bajo el avance del puntero cero y cayó sobre la pila atrapándola. El video no tenía sonido, pero estaba claro que ella gritó. Estaba herida, probablemente gravemente.
Gracias a Dios, la escuela contaba con Recovery Girl en su personal. La chica debería estar bien. Toshinori solo deseaba que hubiera habido un estudiante como Kirishima en su centro de pruebas, para evitar que saliera lastimada en primer lugar. Después de que se enviaron los resultados del examen, Nezu movió algunos hilos para hacer arreglos para que Toshinori, Delgado, y el joven Kirishima se reunieran. La confianza de Toshinori en que este chico fuera el único solo creció cuando conoció la historia de Kirishima, sus razones para querer ser un héroe. Me quedé paralizado entonces, pero he decidido que voy a ser un héroe. Entonces, protegeré a la gente de ahora en adelante, arriesgaré mi vida por ello, porque no quiero arrepentirme de nada nunca más. Seré un héroe que protegerá a los demás. Toshinori sonrió. Tenía la sensación de que a Nana le habría gustado este. No le preguntó al joven Kirishima ese día, pero sí lo hizo antes de que comenzara el semestre en la UA. Kirishima dijo que sí, y ahora One for All tenía un noveno poseedor con corazón de oro. Toshinori había hecho una cosa bien, pero eso no rompió su maldición de llegar tarde. Parecía que no podía descubrir cómo ayudar a Kirishima a aprovechar el poder que le había resultado natural. Recovery Girl les advirtió la primera vez que la piel de Kirishima se agrietó y partió bajo la tensión de su peculiaridad fortalecida combinada con One for All, que el niño tendría cicatrices permanentes si no podían encontrar una manera más segura para que Kirishima usara One for All. Toshinori estaba fuera de su alcance y lo sabía. No quería que volviera a ser demasiado tarde para salvar a alguien, especialmente a su sucesor. O sus otros estudiantes. Entonces, la mañana después de su primera clase desastrosa con 1A, se abstuvo de hablar con Mirai en su agencia. Pidió ayuda. Toshinori no estaba seguro de por qué Mirai se puso tan roja cuando explicó que su elección de Kirishima se había inspirado en el entrenamiento de Togata por parte de Mirai, pero Mirai aceptó ayudar. Hicieron un plan. Toshinori dejó la agencia de su viejo amigo después de un almuerzo compartido, satisfecho, esperanzado y con la intención de regresar a la UA a tiempo para unirse a 1A para su entrenamiento de rescate en la USO. Entonces alguien intentó robar un banco. Justo enfrente de Toshinori. ¿Qué se suponía que debía ser? Incidentes similares se acumularon hasta que escuchó lo que pensó que era un disparo lejano y miró hacia arriba para ver una llamarada cegadoramente brillante al otro lado de la ciudad. Justo donde estaba la USO. Una vocecita en el fondo de la cabeza de Toshinori le dijo que otra vez llegaba tarde, tal vez demasiado tarde. Hacía años que no se movía tan rápido. Cuando abrió las puertas de la USO, no sabía qué esperar, pero no era eso. El grito de un niño, de dolor y terror con el que Toshinori estaba demasiado familiarizado, hizo que se le helara la sangre de aprensión y furia. Los estudiantes cerca de la entrada ya estaban atendiendo a Trece donde yacía herida. Podía darse el lujo de no preocuparse por ellos por ahora. Subió a lo alto de las escaleras en un instante, contemplando la escena de abajo. No fue bonito. El grito del niño se interrumpió cuando cayó al suelo. Había algo familiar en él, pero los ojos de Toshinori estaban más atraídos por la herida en su pierna, la herida creciente. Un villano delgado estaba de pie junto al niño, riéndose mientras veía sufrir al niño. Una mirada rápida le dijo a Toshinori dónde estaba Aizawa y que no podría detener la peculiaridad del villano. ¿Estaba siquiera vivo su colega? Eso dejó la esperanza de que distraer o noquear al villano rompería el efecto de su peculiaridad. Toshinori no pensó que sería capaz de llevar al niño al hospital a tiempo debido a la forma en que se estaba extendiendo la herida. Toshinori se movió. En un abrir y cerrar de ojos, empujó con fuerza al villano lejos del niño y los llevó a él y a Aizawa al borde de la plaza. Ambos heridos no respondieron mientras los movía, aunque los ojos del niño todavía estaban abiertos. Conmoción, Toshinori notó con preocupación. Dejó al niño en el suelo lo más suavemente que pudo y lo apoyó en una posición de recuperación, deseando tener tiempo para hacer más, pero una mirada hacia abajo le dijo que la peculiaridad del villano no se había detenido. Esperaba que el niño pudiera oírlo mientras decía: «Está bien, muchacho. Estoy aquí». Toshinori odiaba dejar solo a un civil claramente angustiado, pero tenía que hacerlo si había alguna esperanza de salvar la vida del niño.
Entonces, revisó a Isao el tiempo suficiente para asegurarse de que el hombre también estaba vivo, y era imposible recuperarlo con los brazos tan rotos como estaban, y regresó a la refriega. La distracción no funcionó. Fue un knockout. Mientras se lanzaba hacia el villano, cuyo traje estaba cubierto por lo que Toshinori sospechaba que eran manos humanas reales, observó el resto del campo de batalla. Aizawa había derrotado él mismo a todos estos criminales. La estimación que Toshinori tenía del hombre mejoró enormemente. Quizás debería haber prestado más atención a las sugerencias de planes de lecciones de su compañero héroe, Nomu. El villano chilló, señalando a Toshinori. Toshinori solo tuvo un momento para reflexionar quién era exactamente Nomu antes de tener que esquivar un golpe descuidado. No lo alcanzó por un amplio margen, pero la velocidad del enemigo tomó a Toshinori por sorpresa. La persona enorme y musculosa no era atractiva, eso era seguro. Cubierto de cicatrices, el cerebro expuesto y una combinación desagradable de pico y dientes deben haber hecho que él, hombre, fuera impopular mientras crecía. Sin embargo, cualquier discriminación que haya enfrentado no le permitió poner en peligro a los estudiantes de Toshinori. Hablando de sus alumnos, esas esferas del joven Mineta estaban pegadas por toda la cara de Nomu. Toshinori observó con una mezcla de disgusto y horror cómo Nomu extendía la mano para arrancar dos de las esferas de su cara, llevándose un trozo de piel y un ojo con ellas. La piel y el ojo rápidamente volvieron a crecer, lo que hizo que Toshinori se detuviera. La peculiaridad de Nomu era la regeneración. Entonces, ¿qué pasa con la supervelocidad y la increíble fuerza? Maldita sea, esto iba a hacer que alcanzar la mano del villano fuera más difícil, pero Toshinori ya no llegaba demasiado tarde para salvar a la gente. Buscó profundamente y sacó más One for All de lo que había usado en mucho tiempo. Es hora de mostrarles a estos villanos lo que realmente significaba Plus Ultra. Izuku no estaba seguro de cuándo comenzó a caer, pero golpear el suelo sacudió la herida aún creciente, enviando una punzada aguda de dolor arriba y abajo de su pierna. Tampoco estaba seguro de cuándo había empezado a gritar, pero la caída le dejó sin aire y luchó por un momento para recuperarlo. ¿Por qué no podía tomar aire? Sintió que lo empujaban a un lado, pero todavía estaba tendido en el suelo. No se había movido, pero su cuerpo se sentía más distante ahora, el dolor como si hubiera pertenecido a otra persona. No podía moverse ni hacer nada. Su cuerpo se relajó y comenzó a respirar de manera constante y profunda sin él, y su ritmo cardíaco disminuyó a algo cercano a lo normal. No te vas a morir hoy, chico. No, si tengo algo que decir al respecto. Ekiki gruñó. Solo agárrate fuerte. No pelees conmigo. Izuku no tenía palabras en ese momento, pero mentalmente se encerró en sí mismo en un intento fallido de escapar del dolor y se presionó contra Kiki. Dejó que sus límites se desdibujaran un poco, dejó que las emociones y pensamientos perdidos de su amigo lo invadieran. Ekiki lo tenía. Si alguien podría sacarlos de esto. Ekiki pudo manejar el mundo exterior por unos minutos. Izuku, por su parte, trató de controlar el temblor que podía sentir distantemente en su cuerpo e hizo un valiente esfuerzo por ignorar el dolor que marchaba implacablemente por la parte externa de su muslo. Intentó concentrarse en el ritmo constante de respiraciones y latidos del corazón que Kiki había establecido y no hacer nada que distrajera a su amigo. Izuku escuchó a lo lejos un fuerte ruido metálico y una risa maníaca que le hizo querer encogerse aún más. Entonces alguien movió su cuerpo, no Kiki, porque él también estaba sorprendido. Una voz enredada con recuerdos de tejados y ahogamientos le dijo algo, pero Izuku no pudo entender las palabras. Kiki tampoco parecía prestarle mucha atención. Estaba ocupado pensando en ideas para salvarlos mientras intentaba frenéticamente, sin éxito, estabilizar las capas de piel y grasa que se desintegraban. Tuvo que dejar que la herida sangrara libremente mientras la desintegración intentaba extenderse a las células de la sangre de Izuku también, aunque por alguna razón no parecía capaz de adherirse a las células de Kiki. Izuku no se quejaba. Kiki descartó la mayoría de las ideas. En el instante en que se formaron, pero uno permaneció a pesar de su desgana. Una palabra se repetía en los pensamientos de su amigo: cortafuegos. Izuku entendió lo que Kiki quería decir y estuvo de acuerdo sin decir palabra.
Si eso evitaría que el daño se extendiera lo suficiente como para matarlo, a ellos. Izuku estaba totalmente de acuerdo. Aún así era mejor que la amputación y confiaba en Ekiki. Izuku no estaba muy seguro de cuánto de ese proceso de pensamiento era suyo y cuánto de Kiki, pero no cambiaba lo que había que hacer. El limo se movió rápidamente bajo su piel, concentrándose en su pierna. Una ráfaga de presión de aire los cubrió justo antes de que Kikyo volcara su baba sobre la piel y el tejido conectivo de Izuku, destruyendo y disolviendo el tejido alrededor de los bordes del área en descomposición. Izuku sabía que eso era lo que pasó, pero se sintió más cerca de sumergir su pierna en ácido de batería. No tan lejos, pensó uno de ellos mientras esperaban. Si esto no funcionaba, estaban realmente en problemas. Después de varios segundos de que el dolor no empeorara ni se extendiera más allá de los límites de lo que habían sacrificado, el alivio se extendió por ellos. Ekiki finalmente adormeció su pierna y centró su atención en Izuku. Izuku sintió su preocupación y aturdido se echó hacia atrás. Fue más difícil de lo habitual y casi no parecía que valiera la pena el esfuerzo. De todos modos, no estaba seguro del éxito que había tenido. Probablemente sea el ataque de pánico o el shock, chico. En cualquier otro momento te dejaría dormir, pero no estoy seguro de poder seguir siendo tú cuando lleguen los profesores y los paramédicos. Izuku reconoció el razonamiento y le hizo una impresión de pregunta a su amigo. Ekiki le respondió reconectándolo con los sentidos que había excluido mientras entraba en pánico. Todavía estaban en el suelo, pero de alguna manera habían terminado en el borde de la plaza. Alguien los había puesto en posición de recuperación con la pierna mala levantada. Eraserhead también había sido movido y yacía boca arriba a solo 1 metro de ellos. La respuesta a cómo los habían trasladado llegó un momento después. All Might y Nomu chocaron entre sí en una ráfaga de golpes que enviaron ondas de presión de aire sobre ellos. A pesar de que sus ojos estaban protegidos por una saludable capa de baba, entrecerraron los ojos ante su fuerza. All Might estaba aquí, y estaba manejando al villano loco y fuerte. Eso era bueno. Pero ¿qué pasa con el resto? Ekiki mantuvo un estricto control de su respiración y frecuencia cardíaca, y estaba haciendo algo con el resto de su sistema circulatorio, aunque Izuku no estaba muy seguro de qué, pero le permitió a Izuku recuperar el control de sus habilidades motoras, mientras el estudiante miraba a su alrededor. Algunos de los otros villanos ya estaban despiertos, aunque fueron lo suficientemente inteligentes como para quedarse abajo mientras el viento azotaba la plaza. Izuku evaluó a los villanos, luego miró a Eraserhead y luego a sí mismo. No se detuvo en el charco de sangre alrededor de su mitad inferior. Ellos y Eraserhead estaban fuera de combate. ¡Hey! Estoy completamente bien. Solo estoy un poco ocupado asegurándote de que tu traje de carne no se caiga. Bien, Izuku y Eraserhead estaban fuera de la pelea. Lo mejor que podía hacer Izuku en este momento era asegurarse de que se mantuvieran al margen. Era muy fácil tomar como rehenes a él y Eraserhead en su condición actual. Entonces, Izuku se arrastró con cuidado hacia el héroe caído. Mientras se movía, notó que la humedad en su piel debajo de su uniforme no era solo sangre. Parte de ella se pegaba demasiado a su piel. Ekiki. ¿Eh? Oh, quería estar listo para defenderme si alguno de esos imbéciles intentaba atacarnos mientras tú estabas fuera de combate. Izuku llegó hasta el héroe y contempló cómo moverlo exactamente. Tenía una herida en la cabeza y varios huesos rotos. Moverlo era peligroso, pero permanecer al aire libre, en una zona de combate activa, era aún peor. La pierna derecha de Izuku también estaba inutilizable. Incluso un breve pensamiento de intentar ponerse de pie tenía una clara sensación de advertencia dirigida a Izuku desde el lado de la mente de Kiki. Quizás si pudieran equilibrar a Eraserhead sobre la espalda de Izuku, podría gatear solo a los arbustos. Fuera de la vista, fuera de la mente. Una idea medio formar de Kiki le dio a Izuku la confianza para comenzar a colocar al héroe con cuidado sobre su espalda. Usó principalmente el mono del hombre, tocando sus brazos rotos lo menos posible. Ekiki ayudó tanto como pudo mientras permanecía fuera de la vista. Empujó más baba a través de su piel y la hizo filtrarse a través de la parte posterior del uniforme de Izuku para agarrar el mono del héroe y proporcionar más influencia.
Una vez que el héroe estuvo en posición, el limo lo mantuvo allí. Entonces Izuku apretó los dientes y obligó a sus temblorosas extremidades a alejarlas de los titanes que chocaban en el centro de la plaza. Ignoró la sangre que empapaba su uniforme y lo atravesaba. Eraserhead había estado tendido en un charco de su propia sangre antes de que lo trasladaran. El progreso fue lento y vientos excepcionalmente fuertes lo derribaron varias veces, pero finalmente lo lograron. Tan pronto como estuvieron fuera de vista, las extremidades de Izuku se negaron a moverlos más. Izuku parpadeó, tratando inútilmente de borrar de su visión parches grises y estáticos. Quería respirar con dificultad, pero eso tampoco cooperaba. Su cuerpo descendió lentamente sobre la tierra fría, e Izuku se relajó al reconocer a Kiki dirigiendo sus movimientos. Su amigo tenía esto. Izuku realmente quería una siesta. Todavía no, Izuku. Espera un poco más, instó Kiki. Más baba resumaba a través de su piel, acumulándose debajo de ellos esta vez. Izuku registró vagamente que el pequeño charco de baba los levantaba a él y a Eraserhead, no mucho, solo 1 centímetro del suelo como máximo. Pero fue suficiente para permitir que Kiki los pusiera más a cubierto sin que se arrastraran. Colocó a Izuku y al héroe detrás de un pequeño bosquecillo de arcés y sacó la mayor parte del limo a través de la piel de Izuku. Izuku rodó un poco para depositar a Eraserhead en el suelo junto a él antes de dejarse hundirse nuevamente en el suelo. Después de 1 minuto, las divertidas manchas de falta de visión desaparecieron e Izuku comenzó a catalogar las lesiones de Eraserhead lo mejor que pudo sin moverse. Los brazos rotos, múltiples fracturas en cada uno de los 3 huesos largos, y una ligera deformidad en el rostro del hombre que se hinchaba rápidamente, probablemente huesos faciales rotos, fueron lo más preocupante, pero el parche definitivamente desintegrado en el codo derecho del hombre también fue alarmante. Kiki prestó atención mientras examinaban esa herida. Una vez que determinaron que no se estaba propagando como el suyo, dependía eso de la intención de Shigaraki al usar su peculiaridad o el héroe había detenido la propagación con el Azure. Kiki volvió a concentrarse en mantener a Izuku estable y consciente. Eraserhead seguía sangrando. Izuku observó cómo el carmesí goteaba de la ceja del hombre durante unos dolorosos segundos antes de reunir los medios para levantarse y sentarse contra un árbol. Después de permitir que su visión se aclarara nuevamente, sacó con cuidado el cuchillo de Eraserhead de la funda del cinturón de herramientas del hombre. Solo había visto a Eraser usarlo un puñado de veces, y siempre para cortar una sección dañada o enredada de su bufanda de captura, pero sirvió lo suficientemente bien para cortar las partes exteriores limpias y el forro interior de la chaqueta de Izuku en tiras para vendas, por ejemplo. Ambos ante la insistencia de Kiki, y cortando una rama baja en pedazos para hacer tablillas toscas para los brazos. Cuando se acabó esa tela, Izuku hizo una mueca antes de reclutar el elemento de apoyo del héroe para el mismo propósito. Izuku hizo esto con la determinación de alguien que intenta desesperadamente no quedarse dormido. La tarea absorbió tanta atención que Izuku no se dio cuenta cuando cesaron los sonidos de la pelea. Solo se liberó de su estado de fuga cuando una rama muy cerca de su escondite se rompió. El corazón de Izuku y Kiki latía un poco más rápido y el mundo se volvió más agudo. Ambos estuvieron presentes en un instante y muy a la defensiva. Kiki de Izuku e Izuku de Kiki y Eraserhead. Empujaron su cuerpo un poco más erguido y ajustaron su agarre vendado sobre el cuchillo de Eraserhead. Tenía más peso y alcance de lo que estaban acostumbrados, pero confiaban en que al menos podrían causar algo de daño antes de recibirlo. Gruñeron cuando una figura atravesó los arbustos a su derecha, y se dieron vuelta, blandiendo su cuchillo hacia la rodilla y el tendón de la corva de la persona más cercana. Se dieron cuenta un momento demasiado tarde de que la persona no era un enemigo. Afortunadamente, Present Mickey era más competente en combate que un adolescente medio consciente. Agarró la muñeca de Izuku y la giró para dejar caer el cuchillo antes de que la hoja conectara con algo. Vaya, pequeño oyente. Soy uno de los buenos. Después de darle a Izuku unos segundos para evaluar la verdad de esa afirmación, el héroe preguntó, ¿estás herido? Izuku parpadeó ante la sonrisa tensa y los ojos fugaces de Present Mick. El héroe parecía no poder decidir si debería centrarse más en Eraserhead o Izuku.
Izuku se miró a sí mismo y se dio cuenta por primera vez de cuánta sangre había en su andrajoso uniforme. Oh, sí, se veía bastante mal. Sí, pero la mayor parte de la sangre es suya, dijo Izuku, señalando al héroe inconsciente. Herida en la cabeza, añadió distraídamente. Present Mic hizo una mueca y asintió. Cúbrete los oídos, ordenó antes de soltar la muñeca de Izuku. Una vez que Izuku obedeció, el héroe respiró hondo y gritó por donde había venido. Voy a necesitar una camilla aquí. Hecho esto, el hombre se arrodilló junto a Izuku y lo miró. ¿Puedes decirme cuáles son tus heridas, pequeño oyente? Ekiki se deslizó hacia adelante para recitar. Me quemé la mano cuando encendí la bengala, desintegración en mi pierna, shock. El mundo se confundió en lo que Izuku identificó tardíamente como una descarga de adrenalina. Me voy a desmayar pronto, señaló amablemente. No estaba muy seguro de por qué eso provocó el pánico en Present Mic. Izuku ahora podría decir que lo habían llevado los bomberos. Izuku no estaba seguro de si le gustó mucho la experiencia, pero agradeció que Present Mic no tocara su pierna desintegrada. El viaje de regreso a Oa fue un borrón de movimiento, gente inclinada sobre él, equipo médico y las tranquilidades mentales de Kiki. Izuku se sintió un poco separado de su cuerpo nuevamente, no es que realmente se estuviera quejando. Solo deseaba que Kiki ya lo dejara dormir. Pero cada vez que empezaba a quedarse dormido, Kiki tiraba de él hacia atrás. No podía entender por qué Kiki lo mantenía despierto, hasta que Recovery Girl le besó la frente. Izuku casi se desmaya por puro cansancio, pero una nueva sensación de urgencia de Kiki disparó una dosis de adrenalina por las venas de Izuku. Todo volvió a enfocarse y luchó por sentarse. Tranquilo, hijo, dijo Recovery Girl, tratando de empujarlo hacia abajo. Necesita dormir. Mi don le quita mucho a la gente y lo he usado contigo 2 días seguidos. Baño, fue la única explicación de Izuku. La enfermera de la escuela suspiró y lo desenganchó de los distintos equipos que había alrededor de su cama. Izuku miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una de las habitaciones de pacientes de la enfermería, y no en la que tenía la conveniente ventana junto al árbol. En realidad, este no tenía ninguna ventana. Parecía que Recovery Girl se había dado cuenta de sus trucos. Pero la habitación tenía un pequeño baño adjunto, y eso era lo que importaba en ese momento. Recovery Girl le entregó un par de muletas y lo dejó cojear y tambalearse a través de la pequeña puerta. Una vez que la puerta se cerró detrás de ellos, Izuku encendió el ventilador y Kiki rápidamente lo desposeyó. La peculiaridad de Recovery Girl había acelerado la curación de Izuku, pero hacerlo consumió algo más que su resistencia. Ambos amigos dieron un suspiro de alivio una vez que se separaron. Entonces Izuku casi se desploma. La separación mental fue más discordante de lo habitual, todavía debían estar superponiéndose un poco desde la USG, y dejó a Izuku desorientado por un minuto además de estar exhausto. Kiki levantó a Izuku y se detuvo para escuchar mientras el chico se recuperaba. Hizo una mueca ante lo que escuchó y tiró de la cadena. Ah, eso probablemente significaba que Recovery Girl todavía lo estaba esperando. Izuku volvió a poner su pie izquierdo debajo de él y asintió hacia el gabinete debajo del lavabo del pequeño baño. Kiki le hizo una mueca antes de poner los ojos en blanco y meterse en su escondite temporal. Una vez que Kiki estuvo completamente fuera de vista, Izuku abrió la puerta nuevamente y luchó por regresar a la cama. Después de que volvió a estar conectado a todo, rápidamente se desmayó. Cuando volvió a despertarse, se sentía mejor y peor. Ya no estaba tan agotado, pero le dolía la pierna derecha y su corazón latía con fuerza por el sueño que lo despertó. No queriendo detenerse en las imágenes de sangre, desintegración y callejones demasiado tranquilos, Izuku intentó mover su pierna, empeorando el dolor y revelando que un pesado vendaje se extendía desde su rodilla hasta su cintura. Izuku gimió y se quitó las mantas. Hacía demasiado calor aquí y había empezado a sudar mientras dormía. Probablemente eso fue por la pesadilla. Izuku parpadeó adormilado y miró a su alrededor hasta que vio el botón de llamada a la enfermera en el borde de la cama. Lo presionó y frunció el ceño ante el dolor en su pierna. Después de volver a presionar el botón, giró la mano. Estaba vendado. Ah, claro, se había quemado la mano.
No le dolía, pero sí la pierna. Eso le preocupaba. Afortunadamente, Recovery Girl llegó rápidamente. Ah, es bueno verte despierto, Midoriya. Has estado fuera durante 8 horas, más o menos. Seguimos adelante, te limpiamos y te hicimos un injerto de piel una vez que estabilizamos con confianza tus signos vitales. ¿Injerto de piel? ¿Pero de dónde podría haber sacado suficiente piel para cubrir un área tan grande? La herida había envuelto casi la mitad de su pierna antes de que Kiki detuviera la extensión. Izuku no podía sentir ningún otro vendaje o herida, pero no estaba completamente seguro de su autoevaluación dado que tampoco había sentido su mano. Como si leyera su mente, Recovery Girl continuó. Dado que era un área tan grande, tuvimos que utilizar un trasplante de donante. Me comuniqué con un amigo que llamó a un especialista con una característica anti-rechazo que funciona bien en casos como este. Le cambiaremos las vendas por la mañana y haremos una ronda más de curación. Entonces deberías ser bueno para ir. Una pequeña alarma comenzó a sonar en la cabeza de Izuku ante la palabra anti-rechazo, pero no pudo ubicar su inquietud. Entonces recordó lo que Cross había dicho sobre él y a Kiki. Se mordió el labio para evitar maldecir delante del héroe. Puede que su cuerpo no rechace el injerto, pero la baba de Kiki sí. Chica de la recuperación. ¿Podrías desengancharme para que pueda volver a usar el baño antes de que te vayas? La enfermera de la escuela, médico, miró su bolsa intravenosa un momento antes de asentir. Supongo. Te traeré algo para que comas antes de que vuelvas a dormir. Necesitarás la energía para mi peculiaridad. Gracias, dijo Izuku, extendiendo su brazo izquierdo para que ella desconectara su vía intravenosa y su clic para el dedo. Sabía que tenía algo que ver con la medición de los niveles de oxígeno en la sangre mientras andaba por la clínica, pero no recordaba el nombre. Una vez libre, agarró sus muletas y saltó de regreso al baño sin poner ningún peso. En su pierna derecha. Se encerró en el baño, volvió a encender el ventilador y golpeó el gabinete con los nudillos mientras susurraba. Kiki, tenemos un problema. ¿Crees que volverías a tener posesión de algo? Kiki abrió la puerta del gabinete y salió, ocupando la mayor parte del espacio en el estrecho baño mientras se estiraba. ¿Qué está pasando, niño? Los escuché venir y llevarte por un rato. Izuku hizo una mueca y señaló su pierna. Me hicieron un injerto de piel, pero creo que la baba lo está rechazando. Se siente como si estuviera ardiendo y podría estar empezando a tener fiebre. Kiki frunció el ceño y presionó un poco de baba contra el vendaje hasta que se filtró para pinchar la piel debajo. Creo que tienes razón. Tendré que alterar tu sistema inmunológico para integrar el injerto. ¿La anciana planea usar su don contigo otra vez? Sí, desafortunadamente, pero no hasta la mañana. Bueno, nos ocuparemos de eso cuando lleguemos allí. A menos que quieras que ese sofisticado injerto se desmorone, cuanto antes lo hagamos, mejor. Izuku hizo una mueca, pensando en lo mal que se había sentido las primeras horas después de su primera posesión. Con suerte, no volvería a ser así ya que era solo una pequeña parte de él en lugar de todo lo que necesitaba adaptarse. Listo cuando tú lo estés, Kiki. Esto fue lo más cerca que jamás habían hecho 2 posesiones, sin contar la primera visita a Cross. Kiki se deslizó en su lugar fácilmente, excepto cuando su baba alcanzó su pierna derecha. Todo allí se sentía inflamado, y Kiki tardó más en abrirse camino a través del nuevo tejido adherido a los bordes medio curados de la herida. Al menos, Izuku realmente no podía sentirlo trabajando en el injerto. Así que nada del ardiente entumecimiento que esperaba. Solo una sensación general como si tuviera un fuerte resfriado o tal vez un caso de gripe que, después de un año sin coger nada, apestaba. Una vez que Kiki se acomodó y estiró su cuerpo en una parodia de cómo lo había hecho después de estar metido en el gabinete del fregadero, repitió lo que le había hecho antes a su sistema circulatorio. Se sentía raro y no del todo incómodo. Ante un estímulo mental, Kiki explicó. Volver a poner tu presión arterial en normal para las máquinas que existen. Izuku asintió y se miraron en el espejo. No parecían sonrojados ni febriles. Entonces, mientras Recovery Girl no les tome la temperatura, no debería haber forma de que ella sepa que hubo un problema con el injerto.
Esto es mucho más cómodo que debajo del fregadero, comentó Ekiki, hurgando en la mitad de su mente de Izuku. Sí, soy prácticamente la suite presidencial, bromeó Izuku, apoyándose mentalmente en su amigo. Una parte de él solo quería quedarse aquí con Ekiki por el resto de la noche, pero finalmente suspiró. La escuela ya debe haber llamado a su madre y ella debería terminar su turno pronto. Él debería estar allí cuando ella llegara. Recogieron sus muletas y regresaron a la cama. Subieron y se quedaron quietos para que Recovery Girl los conectara nuevamente a los monitores de la habitación. Hubo un momento de contención de la respiración mientras los números aparecían en la pantalla. Cuando el héroe solo le echó un vistazo al dispositivo antes de dejarlo cenar, se relajaron más por completo. Ahora que eso quedó claro, pasemos a un asunto más importante: la comida. Izuku agradeció mentalmente a Cross por poner las notas sobre su metabolismo superior al promedio en su expediente médico. Recovery Girl les había conseguido una bandeja llena de suficiente comida para hacer sonreír incluso a Fat Gun. Cuando Izuku comenzó a tomar el plato de soba, le preguntó a su compañero de cuerpo: «Oye Kiki, dijiste que escuchaste a Recovery Girl llevarme antes. ¿Cómo funciona? Quiero decir, tu cuerpo tiene ojos obvios. ¿Tienes huesos de oído flotando por ahí también?» «No, no tengo huesos, ni oídos ni nada más. A menos que estemos contando el tuyo». El limo se movía en su cuerpo, deslizándose alrededor de los huesos y a través de las articulaciones. Una serie de estallidos recorrieron su columna e Izuku suspiró. Ni siquiera había notado la incomodidad hasta que desapareció. Sin embargo, sí se dio cuenta de la presunción que irradiaba su amigo. Izuku lo empujó mentalmente. Ekiki se rió entre dientes. «Pero en serio, no necesito oídos. Todo mi cuerpo es un gran conductor de vibraciones y los sonidos son solo vibraciones en el aire». «Espera, ¿en serio? ¿Cómo es eso? ¿Compartir memoria después de que terminemos de comer?», Ekiki ofreció. Izuku sonrió y se metió otro bocado de soba en la boca. Hicieron un trabajo rápido con todo lo que Recovery Girl les había traído, e Izuku se recostó en su cama. Cerró los ojos y se apoyó en Ekiki. Ekiki se reclinó por un momento y hubo un intercambio sin palabras entre ellos, confirmando que ambos estaban listos para comenzar. Entonces la mente de Ekiki se deslizó hacia la de Izuku, y estaban en un recuerdo. Podían sentir el suave paso del agua a través del túnel, y el distante y sordo estruendo en el aire donde se unía a una de las tuberías principales de la ciudad, a cierta distancia. Se oía el zumbido de los automóviles que pasaban por el cemento debajo y alrededor de ellos. Luego, otra serie de vibraciones, de patrones extraños, atrajo sus sentidos y se detuvieron para escuchar antes de seguir el nuevo ruido. Podían saber de qué dirección procedían las ondas sonoras según el lugar de su cuerpo que captaba primero las vibraciones. El sonido fue creciendo hasta que lo reconocieron como música, algo clásico. Encontraron un desagüe pluvial y se estiraron para mirar por la rejilla. Estaban afuera de una sala de conciertos. Encontraron una puerta trasera y vertieron parte de su masa en la cerradura, empujando los mecanismos hasta que la cerradura saltó. Desde allí encontraron con cuidado el camino hasta el espacio de almacenamiento debajo del escenario. Nadie debería encontrarlos aquí. Podían permitirse el lujo de tomarse un descanso y disfrutar del resto del espectáculo. La música permaneció en sus mentes mientras regresaban al presente, sonriendo al recordar la alegría. Sin mucha prisa, dejaron sus mentes separadas hasta que volvieron a estar separadas y distintas. Izuku presionó un pulso de gratitud en dirección a Ekiki y bostezó. No tuvo dolor de cabeza después de compartir este recuerdo, aunque esos podrían haber sido los medicamentos que estaba tomando, pero estaba cansado. La aprensión lo invadió ante la idea de dormir. No quería más pesadillas. Pero así, podía sentir lo exhausto que estaba Ekiki. Izuku recordó cómo Ekiki perdía su forma cada vez que dormía. Para permanecer escondido las últimas 8 horas en ese pequeño gabinete no debe haber dormido nada. Izuku empujó mentalmente a Ekiki. «Oye, descansa un poco. Encontraré alguna manera de despertarte cuando Recovery Girl llegue para usar su don. También te vendría bien dormir un poco más, ¿sabes? Es tu cuerpo el que se está curando».
Izuku tarareó en voz baja, nerviosamente, mientras jugueteaba con sus mantas. Parpadeó cuando la mente de Kiki lo hizo retroceder, lo suficiente para que Izuku no pudiera ignorar la presencia mental del otro. No dejaré que te pase nada y te despertaré si empiezas a tener una pesadilla, ¿vale? De todos modos, estaré despierto hasta que tu sistema inmunológico esté sano. Me reuniré contigo en Snow Seville una vez que haya terminado. Eso ayudó. Izuku no estaba completamente relajado, pero sabía que Kiki lo tenía. Estaba a salvo. Estaban a salvo. Con el murmullo de los pensamientos de su amigo y los débiles ecos de la música recordada sonando en su cabeza, el sueño llegó más fácilmente de lo que Izuku esperaba. Parece que el injerto está sanando bien, dijo Recovery Girl, examinando los bordes de la herida, más grande de lo que Izuku esperaba. Había un parche de piel de aproximadamente 17 centímetros por 17 centímetros, unos tonos más oscuros que su tono de piel normal, envuelto alrededor de la mitad exterior de su muslo. Realmente no podía sentirlo, pero aún podía sentir un poco la presión. El daño había sido más superficial en los bordes y más profundo en el medio, donde la peculiaridad de Shigaraki había penetrado un buen centímetro en el tejido debajo de la piel, y parte de esa picadura permaneció debajo del injerto de piel, dejando una hendidura definida donde se había producido la lesión. Estado. Afortunadamente, la peculiaridad de Shigaraki no había masticado mucho músculo ni tendón antes de que Kiki lo detuviera. Quizás a su peculiaridad le resultaba más fácil viajar en una capa de tejido que saltar capas. Izuku frotó suavemente la unión entre la piel normal y la injertada. El color de la nueva piel le recordó a Izuku cómo se veía su sonrojo cuando recibía a Kiki. Curioso, presionó la piel injertada y vio cómo palidecía y volvía a broncearse con un tono oscuro subyacente cuando retiró el dedo. Se preguntó si se vería tan oscuro cuando Kiki estuviera haciendo lo suyo. Recovery Girl apartó su mano de la herida y procedió a volver a vendarle la pierna para proteger la frágil piel mientras continuaba sanando. Déjalo envuelto hasta mañana, Midoriya, y sé amable con él. Nada de actividades extenuantes, nada de rascarse y dormir de lado con unas cuantas almohadas entre las rodillas para elevarlas. Ayudará a disminuir la hinchazón, aunque, sinceramente, hay menos de lo que esperaba. La peculiaridad de tu amigo ciertamente es algo. No estarían interesados en dedicarse a la medicina, ¿verdad? ¿Está tratando de explorarme? Preguntó Kiki, incrédulo. Izuku resopló y se tapó la boca con una mano. Todavía estaba sonriendo cuando sacudió la cabeza y dijo, no creo que eso funcione, Recovery Girl. La curación es un efecto secundario, no la parte principal de su peculiaridad, y se necesitan varias horas de preparación desagradable para que la curación surte efecto la primera vez. El anciano héroe frunció el ceño. Demasiado. Parece tener muy pocos inconvenientes aparte del extraño color, señaló, golpeando con su bastón la pantorrilla derecha de él. ¿Eh? Izuku se inclinó lo más que pudo hacia adelante sin caerse de la cama. Como los vendajes restringían su movimiento, no podía ver su pantorrilla derecha. Ahí fue donde lo apuñalaron con ese fragmento de vidrio, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Recovery Girl le levantó una ceja. ¿No te has dado cuenta? Tus cicatrices están teñidas de verde. ¿Qué? La heroína negó con la cabeza y besó la mejilla de Izuku. Podrás verlo por ti mismo la próxima vez que estés frente a un espejo. Por ahora, descansa. No pudimos comunicarnos con tu madre, pero tu tía debería estar aquí dentro de un rato para recogerte. Izuku bostezó y agitó una mano con desdén. Oh, eso es normal. Trabaja en horarios extraños y a veces hace turnos dobles. Aunque ya debería haberse ido. A estas alturas ya llevaba casi un día entero en la enfermería. Izuku hizo a un lado ese incómodo pensamiento y se acurrucó debajo de su manta. La habitual incomodidad / urgencia del límite de tiempo de las peculiaridades de Kiki estaba ausente, y Kiki no decía nada. Entonces, probablemente tuvieron tiempo para una siesta. Se inclinó un poco más hacia Kiki mientras pensaba en lo último. Kiki envió un sentimiento de confirmación, y ambos se relajaron en un ligero sueño. Pasaron entre el sueño, pensamientos inconexos y pedazos de recuerdos, hasta que alguien llamó a su puerta. Izuku bostezó y gritó, «¡Adelante!».
Él y Akiki se enderezaron cuando vio a Nezu entrar a la habitación empujando un pequeño carrito con una bandeja de té. Nezu-sensei. Hola, Midoriya, chirrió el director mientras se acercaba para subirse a la silla al lado de su cama. Espero que te estés recuperando bien. Me preocupé bastante cuando escuché la condición en la que fuiste admitido. Izuku le dio a su maestro una sonrisa temblorosa. Estaré bien, aunque puede que no use pantalones cortos con tanta frecuencia como antes, admitió, pasando una mano por el vendaje de su pierna. Recovery Girl al menos había dejado las vendas de su mano derecha. La quemadura estaba tan curada como estaba. Una franja desigual de tejido brillante recorría el dorso de su mano y sus dedos índice y medio. Ahora que Izuku realmente miró, pudo ver la chica verde de la recuperación de la que estaba hablando. Izuku metió su mano llena de cicatrices debajo de las mantas cuando vio a Nezu mirándola. Se aclaró la garganta y miró hacia otro lado. Entonces están todos los demás bien. 1, ¿ah? Cabeza de borrador. 13. Todo podría. Nezu le dedicó una suave sonrisa y les sirvió una taza de té a cada uno. Todos están siendo atendidos, te lo aseguro. Se espera que 13 y Eraserhead se recuperen por completo, aunque ambos todavía están en el hospital en este momento. Eso es bueno. Una tensión que Izuku no era consciente de que había estado cargando se alivió de sus hombros. Aceptó una taza de Nezu y se mordió el labio durante unos segundos antes de susurrar. Eraserhead se veía bastante mal. Estaba en mal estado, pero está despierto, lo último que supe, dijo Nezu antes de tomar un sorbo de su té. Vi la sección sobre Eraserhead en tus cuadernos y debo admitir que me sorprendió un poco. No mucha gente conoce los héroes clandestinos, y mucho menos él. ¿Cómo supiste de él? Izuku apartó la mirada de Nezu y miró fijamente su taza de té. Era un grupo de apoyo en línea, para gente sin peculiaridades. Uno de los miembros fue capturado por esa red de tráfico hace 3 años. Y Eraserhead la salvó a ella y a los demás que fueron secuestrados. Ella nos habló de él cuando volvió a conectarse. Por supuesto, iba a investigarlo después de eso. Incluso si dejé el grupo más tarde porque descubrí que estaban conectados con Umarice. Eso había sido decepcionante. Había hecho amigos allí, pero cuando le fallaron ese primer discurso de reclutamiento nunca antes había abandonado un servidor tan rápido ni bloqueado a tanta gente a la vez. La oreja de Nezu tembló ante eso, pero no hizo comentarios. En cambio, desvió la conversación hacia los acontecimientos del día anterior. Ese fue un movimiento inteligente que provocó la llamarada. Ah, gracias, murmuró Izuku, inclinando la cabeza hacia abajo para ocultar cualquier sonrojo hasta que Kiki pudiera controlarlo. Nezu saltó brevemente de su silla para sacar algo del fondo del carrito de té. La mochila de Izuku. Uno de los profesores debió haber recuperado sus cosas de la sala de control cuando fueron a buscar las imágenes de la cámara de seguridad. Sin embargo, tengo curiosidad por saber por qué lo llevabas contigo junto con varios otros equipos de apoyo. Bueno, ayer llegué temprano a la escuela. Entonces, fui a hablar con mi amiga, para decirle que tal vez no podría almorzar con ella y los demás, pero cuando descubrió que iba a ver el entrenamiento de rescate del curso de héroe, me lanzó un montón de invenciones aplicables al rescate hacia mí. Yo, no creo que ella entendiera que yo estaba observando, no participando. Pero ella parecía tan emocionada entonces, simplemente seguí adelante, explicó Izuku. Ah, Atsume Mei. Estoy seguro de que estará encantada de saber el éxito que tuvo su bebé, dijo Nezu con una sonrisa traviesa. Izuku asintió. Funcionó muy bien. Aunque todavía tengo algunos problemas que resolver, dijo, trazando distraídamente los bordes de su nueva cicatriz de quemadura. Nezu siguió el movimiento con una mirada en sus ojos que Izuku no pudo ubicar. El director parecía a punto de decir algo cuando se abrió la puerta. Recovery Girl entró primero, seguida por su tía, Cheshire. La mujer estaba vestida con ropa casual, muy lejos de la bata médica con la que casi siempre la veía. Sus ojos azules inmediatamente se fijaron en los verdes de Izuku, y le dio una de sus no del todo sonrisas. Ella esquivó el carrito de té y el director para abrazarlo. Me alegro de que estés bien, niño. Yo también, tía Iku. Izuku le devolvió el abrazo. Cuando se separaron, él se disculpó.
Lamento que tuvieras que venir a recogerme. Oh, nada de eso. ¿Para qué están los amigos y la familia? El corazón de Izuku dio un vuelco al pensar en su única familia real. ¿Por qué no estaba ella aquí? Seguramente su trabajo no fue tan despiadado como para negarle el permiso cuando su hijo quedó atrapado en el ataque de un villano. O tal vez escribió mal su número de teléfono en la hoja de contacto que entregó a la escuela. Ella había completado uno, pero Izuku escribió un segundo con Cheshire como contacto de emergencia en lugar de Bakugo Mitsuki antes de deshacerse del original. Algo pesado y desagradable lamió los bordes de la mente de Izuku antes de que Kiki retrocediera, llevándose la emoción con él. Dejó el corazón de Izuku con un dolor fantasma, fuera lo que fuera. El rostro de Iku se suavizó por un momento antes de girarse para mirar a los profesores. ¿Habrá algún daño permanente? Aparte de las cicatrices y el injerto de piel, hubo cierta afectación muscular. Recomendaría algunas sesiones con un fisioterapeuta para recuperar la fuerza de su pierna, dijo Recovery Girl, tendiéndole un paquete de papeles. Lo cual pagará la UA, intervino Nezu. Recovery Girl asintió hacia los papeles una vez que Iku los tomó. Esos tienen buena reputación y a menudo prestan servicios a héroes y fuerzas del orden locales. Midoriya y su privacidad se mantendrán seguras en cualquiera de la lista. Iku pasó las páginas antes de tararear. Me aseguraré de que tenga una cita. ¿Hay algún documento que deba completar o instrucciones de atención domiciliaria que deba conocer? Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3.